Ese programa les costó a los contribuyentes más de $400 millones en los últimos 5 años. Pero las autoridades federales dicen que, en muchos casos, los proveedores facturaron al Medicaid por servicios que nunca realizaron. A las 4:32 a.m., a lo largo de la costa de California envuelta en niebla, el Océano Pacífico susurraba contra acantilados que pocos habían visto de cerca. A 17 millas náuticas de la costa, fuera del alcance de las embarcaciones casuales y oculto, bajo capas de secreto corporativo, se encontraba un lugar, conocido solo en rumores susurrados, entre los círculos de inteligencia federal. Serenity Cove, una finca en una isla de propiedad privada registrada a nombre de los íconos humanitarios, Amina Hassan Osman, de 49 años, y su esposo Ibrahim Khaled Rashid, de 51. Para el mundo, eran luminarias, filántropos, defensores de niños desplazados en regiones devastadas por la guerra. Su fundación, Hope Horizon International, afirmaba haber salvado a más de 22.000 niños huérfanos y refugiados en los últimos 8 años. Habían hablado ante las Naciones Unidas, habían cenado con embajadores, habían aceptado premios de gobernadores y alcaldes en 3 continentes. Pero exactamente a las 4:32 a.m. de esta fría mañana, más de 200 agentes federales del FBI, el ICE y las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional se preparaban para destrozar esa imagen, cuidadosamente construida, porque enterrado bajo años de comunicados de prensa, entusiastas y galas de donantes, conmovidos, los analistas federales habían descubierto algo indescriptible. Al menos 3.412 niños vinculados a los programas de Hope Horizon International habían desaparecido sin dejar rastro, sin registros escolares, sin documentos de repatriación, sin contactos de seguimiento, solo silencio. Y dentro de servidores financieros encriptados incautados, 3 semanas antes, durante una investigación relacionada con el lavado de dinero, los investigadores encontraron algo aún más oscuro: manifiestos de envío, cronogramas de pago encriptados y un nombre en clave que hizo que, incluso los agentes experimentados, se estremecieran. Operación Comercio de la Inocencia. Esto no era caridad. Esto era tráfico de nivel de mando disfrazado de salvación. Estás a punto de presenciar la mayor operación de recuperación de niños jamás realizada en suelo estadounidense. Pero lo que los agentes encontraron en esa isla, lo que escucharon, lo que vieron y a quienes arrestaron, cambiará la forma en que piensas sobre la confianza, el poder y las personas a las que se nos dice que admiremos. Si sigues leyendo, dale a me gusta, para que esta historia llegue a quienes necesitan verla, porque lo que viene a continuación es peor de lo que puedes imaginar. El aire nocturno estaba cargado de sal y tensión. A las 4:47 a.m., una flota de botes interceptores de la Guardia Costera y 2 embarcaciones tácticas del FBI apagaron sus motores a 600 metros de la costa de Serenity Cove. Sobre ellos, 2 helicópteros MH-65 Dolphin sobrevolaban en modo sigiloso, con los rotores cortando la niebla con un silencio quirúrgico. Desde la embarcación de mando, el agente especial del FBI, Michael Torres, susurró a su auricular: «Todas las unidades aquí, vigilancia. Luz verde, muévanse ahora». En cuestión de segundos, el perímetro de la isla fue vulnerado desde 4 direcciones simultáneamente. Equipos SWAT, con equipo de visión nocturna, se movían como sombras a través de la densa maleza costera. Agentes del Departamento de Inteligencia descendieron en rapel desde helicópteros hacia el techo de la propiedad principal, una extensa mansión de estilo mediterráneo con columnas de mármol, piscinas infinitas y un helipuerto lo suficientemente grande para jets privados. Esta no era una simple residencia, era una fortaleza. Las cámaras de seguridad bordeaban cada camino. Sensores de movimiento cubrían los jardines. Puertas reforzadas con acero protegían los niveles inferiores. Y a medida que los equipos federales avanzaban, inmediatamente encontraron resistencia. 3 contratistas de seguridad armados abrieron fuego desde una torre de guardia cerca del muelle este. Las granadas aturdidoras estallaron en ráfagas de luz cegadoras. Los operadores SWAT respondieron con fuego de supresión controlado,
avanzando con escudos balísticos. En pocos minutos, los contratistas estaban de rodillas, con las muñecas atadas con bridas y los rostros presionados contra la piedra húmeda. Pero la verdadera operación apenas comenzaba. Dentro del ala principal de la mansión, los agentes derribaron una puerta de caoba cerrada y entraron en lo que parecía ser un centro de mando. Pantallas digitales mostraban transmisiones en vivo desde múltiples ubicaciones, puertos de carga en Los Ángeles, un almacén logístico en Sacramento, una pista de aterrizaje privada en Nevada y algo más, una cuadrícula de pequeñas habitaciones, numeradas del 1 al 60, cada una con una cama estrecha y una cámara de vigilancia. Un agente se quedó petrificado. Mando, tenemos transmisiones en vivo, múltiples ubicaciones, se ven niños en confinamiento. La voz al otro lado era firme pero fría. Aseguren los servidores. Bloquéenlo todo. Nadie toca nada hasta que llegue el equipo forense. Mientras los equipos barrían los pisos inferiores, descubrieron algo que hizo detenerse incluso a los agentes federales más curtidos. Una escalera oculta que conducía 3 niveles bajo tierra, reforzada con paredes insonorizadas y paneles de acceso biométricos. La puerta fue volada con una carga de brecha táctica. Adentro, el aire estaba estancado y frío. Tiras de LED tenues iluminaban un pasillo estéril bordeado de puertas de acero. Detrás de cada puerta había una habitación pequeña, espartana, clínica, numerada. Y en esas habitaciones había niños. Docenas de ellos en silencio, confundidos, algunos llorando suavemente, otros mirando fijamente a las paredes. Para las 5:18 a.m., los agentes federales habían asegurado a 87 niños dentro de la instalación subterránea. Las edades oscilaban entre los 6 y los 16 años. Ninguno tenía identificación. Ninguno sabía dónde estaban sus familias. Muchos hablaban idiomas que los agentes no reconocieron de inmediato. Somalí, árabe, tigriña, suajili. Se llamó a equipos médicos de inmediato. Se distribuyeron mantas. Voces suaves les aseguraban: están a salvo ahora. Están a salvo. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. En una bóveda de almacenamiento cerrada adyacente a las salas de retención, los agentes descubrieron archivadores metálicos que contenían miles de expedientes. Cada archivo contenía una fotografía, una historia de fondo fabricada, registros médicos y algo escalofriante, una hoja de precios. Los niños habían sido catalogados, evaluados y categorizados por edad, salud, habilidad lingüística y apariencia. Y al final de cada página, había un código de transacción, vinculado a cuentas bancarias en el extranjero, en las Islas Caimán, Chipre y Hong Kong. Un agente, padre de 3 hijos, tuvo que salir. No pudo terminar de leer. En una ala separada de la finca, dentro de una oficina privada, rodeada de libros encuadernados, en cuero y premios humanitarios enmarcados, los agentes federales encontraron a Amina Hassan Osman e Ibrahim Khaled Rashid. No estaban en la instalación subterránea. No estaban con los niños. Estaban sentados tranquilamente en una mesa de conferencias triturando documentos. Cuando los agentes irrumpieron por la puerta, Amina levantó la vista con una sonrisa compuesta. «Ha habido un terrible malentendido», dijo con suavidad, con una voz practicada y pulida. Pero la trituradora seguía funcionando y los discos duros sobre el escritorio aún estaban calientes. En cuestión de minutos, ambos estaban bajo custodia federal. Sin discursos, sin cámaras, sin aplausos, solo silencio. Comenta expuesto, si quieres ver qué tan profundo llegaba realmente esta red. Porque lo que encontraron después no fue solo un crimen, fue un imperio. A las 7:03 a.m., la isla estaba bajo bloqueo federal total. Los equipos forenses se movían metódicamente por la finca, etiquetando pruebas, fotografiando habitaciones y catalogando cada pieza de infraestructura digital que podían encontrar. Pero la verdadera revelación llegó cuando los ciberanalistas del FBI descifraron la encriptación del servidor incautado en el centro de mando subterráneo. Lo que vieron hizo que la habitación quedara en silencio. En la pantalla había un mapa detallado de la red, una telaraña digital que abarcaba continentes. En el centro de todo había un único nombre en clave operativo: Proyecto Pasillo de la Misericordia, Project Mercy Corridor. No era solo una isla, no era solo una fundación, era una infraestructura.
transnacional diseñada para mover niños a través de las fronteras, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, programas de reasentamiento de refugiados y canales de adopción internacional. El sistema operaba a través de más de 40 empresas fantasma y entidades sin fines de lucro falsas repartidas en 7 países. Entre las organizaciones tapaderas se encontraban Global Family Futures, LLC, una consultoría de adopción privada en Nevada, Pacific Youth Outreach Network, una ONG de servicios para refugiados en Washington, Bright Horizon Logistics, una empresa de transporte y carga en Los Ángeles, y New Dawn Education Trust, una fundación de becas en San Francisco. Cada entidad parecía legítima en el papel. Tenían declaraciones de impuestos, tenían informes de donantes, tenían testimonios entusiastas de patrocinadores satisfechos. Pero cada una de ellas canalizaba niños, dinero y documentación falsificada hacia el mismo conducto oculto. Los analistas financieros rastrearon el flujo de dinero hacia atrás. En los últimos 8 años, Hope Horizon International había procesado más de 680 millones de dólares en donaciones, subvenciones y fondos de ayuda internacional. Sin embargo, solo el 11% de ese dinero pudo rastrearse hasta gastos reales del programa. El resto se desviaba a través de cuentas en el extranjero en las Islas Vírgenes Británicas, Suiza y Dubái. Se lavaba mediante compras de bienes raíces, arrendamientos de vehículos de lujo, adquisiciones de arte y fondos de capital privado que solo existían en el papel. Un investigador lo describió sin rodeos. Esto no era trabajo de caridad, era una operación de exportación de niños con fines de lucro disfrazada de salvación. Pero el descubrimiento más horroroso se produjo cuando los analistas cruzaron manifiestos de vuelo, registros de envío de carga y autorizaciones de viaje vinculadas a los programas internacionales de Hope Horizon. Entre 2018 y 2026, la Fundación había coordinado 312 misiones de transporte humanitario internacional. En el papel, estos eran programas de intercambio juvenil, vuelos de reubicación de refugiados y viajes educativos para niños desplazados. En realidad eran rutas de tráfico de niños que operaban bajo la protección de inmunidad diplomática, exenciones humanitarias y exenciones aduaneras declaradas previamente. Las rutas eran escalofriantemente eficientes. Niños recogidos en campamentos de refugiados en el este de África y Oriente Medio, llevados a instalaciones de transferencia en California, Nevada y Washington bajo la apariencia de cuidado temporal en hogares de acogida, procesados a través de agencias de adopción falsas o programas educativos, operativos dentro de las juntas de revisión de inmigración, para agilizar el movimiento de niños durante oleadas fronterizas. El objetivo, 10,000 niños por año para 2028. La proyección de ingresos, 2.400 millones de dólares anuales. No fue un crimen pasional, no fue por desesperación, fue una mercantilización humana a escala industrial planificada, con la precisión de una corporación de la lista Fortune 500. Y había estado operando a plena vista durante casi una década. Esto no es corrupción. Esto es colusión a nivel de mando. Si todavía estás mirando, comenta, ve más profundo, porque la siguiente fase te mostrará cuántas personas lo sabían, cuántas se quedaron calladas y cómo todo el sistema fue construido para mirar hacia otro lado. A las 9:14 a.m., dentro de un centro de operaciones federales en el centro de Los Ángeles, un enorme mapa digital llenaba la pared. Docenas de marcadores rojos pulsaban en California, Nevada, Arizona, Washington y Oregón. Cada marcador representaba un lugar vinculado al proyecto Pasillo de la Misericordia. Casas de seguridad, centros logísticos, instalaciones de almacenamiento, pistas de aterrizaje privadas y servicios de charter en el extranjero. La directora del FBI, Rebecca Callahan, estaba frente al mapa, con una expresión dura y concentrada. Detrás de ella, más de 12.200 agentes federales del FBI, el IC, el DHS, la ATF y el Servicio de Alguaciles de los EE.U. estaban listos. Esto ya no era una investigación. Esta era la Operación Confianza Rota, Operation Shattered Trust, la redada federal coordinada más grande en la historia moderna de los
E.U. La voz de la directora. Callahan cortó la habitación como una cuchilla. Cada ubicación, cada sospechoso, cada pieza de evidencia. Nos movemos simultáneamente, sin advertencias, sin filtraciones, sin segundas oportunidades. Exactamente a las 10:08 am hora del Pacífico, comenzaron las redadas. Los Ángeles, Puerto de Long Beach, Almacén 17C. Equipos SWAT irrumpieron en una instalación de envío anodina, registrada a nombre The Bright Horizon Logistics. Adentro encontraron un centro de transferencia de niños totalmente operativo, con literas, estaciones de examen médico, almacenamiento de ropa y un tablero de programación con las horas de salida de las rutas de carga marítima hacia el sudeste asiático. Los agentes rescataron a 42 niños de entre 7 y 14 años a quienes se les había dicho que estaban esperando entrevistas para colocación educativa. En realidad, esperaban ser embarcados. También se recuperaron $3.2 millones en efectivo. 16. Pasaportes falsificados y dispositivos de comunicación encriptados vinculados directamente con contactos en Malasia y Tailandia. Sacramento, finca privada, Emerald Hills. Agentes del Departamento de Inteligencia allanaron un complejo de lujo propiedad de una entidad fantasma vinculada a Hope Horizon International. La finca parecía vacía hasta que los agentes descubrieron un sótano oculto, al que se accedía a través de una bodega de vinos. Adentro, 63 niños confinados en pequeños dormitorios. Algunos habían estado allí durante semanas. Ninguno había visto la luz del sol en días. Las imágenes de seguridad mostraban visitas repetidas de individuos, bien vestidos, que llegaban en vehículos de lujo, revisaban expedientes y se iban con niños seleccionados. Esto no era un refugio, era una sala de exhibición. Nevada, pista de aterrizaje privada, Desert Valley Regional, agentes del AIG, apoyados por unidades aéreas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de E.U., descendieron sobre una pista de aterrizaje remota a 40 millas de Las Vegas. Se estaban preparando dos jets privados para despegar. Los manifiestos de pasajeros enumeraban delegados juveniles con destino a Dubái y Hong Kong. Los agentes detuvieron los aviones antes del despegue y recuperaron a 29 niños de las cabinas de las aeronaves. Los pilotos y la tripulación fueron detenidos de inmediato. Dentro de la oficina de la terminal, los agentes encontraron contratos detallados con clientes, recibos de transferencias bancarias y registros de confirmación, de entrega que abarcaban 3 años. San Francisco, sede de New Dawn Education Trust, equipos cibernéticos del FBI, asaltaron un elegante edificio de oficinas en el centro que servía como la cara pública de una de las organizaciones asociadas de Hope Horizon. Los empleados estaban en medio de una reunión cuando los agentes entraron. Se incautaron computadoras, se confiscaron teléfonos, se vaciaron los archivadores. En el interior, los investigadores encontraron materiales de solicitud de donantes con fotografías de niños sonrientes, niños que nunca habían estado inscritos en ningún programa. Las fotos habían sido compradas en sitios de imágenes de archivo o tomadas durante eventos montados. Todo el fideicomiso educativo era una fachada. Existía solo para legitimar transferencias financieras y generar credibilidad pública. Estado de Washington, Puerto Deportivo Costero, Port Townsend. Embarcaciones de la Guardia Costera y unidades marítimas del FBI interceptaron un yate de lujo que se preparaba para partir, bajo la cobertura de la niebla de la madrugada. La embarcación, registrada bajo una empresa fantasma en Panamá, estaba cargada con 38 niños descritos en la documentación de envío como participantes de un programa humanitario. La tripulación intentó resistirse. Hubo intercambio de disparos. 2 tripulantes resultaron heridos. El resto se rindió. Recuperados de la bodega de carga del yate, 128 kilómetros de metanfetamina y 2.1 millones de pastillas de fentanilo empaquetadas, junto al equipaje de los niños. La conexión era innegable. La red de tráfico no solo movía niños, movía narcóticos en las mismas rutas.
usando la misma tapadera y protegida por los mismos documentos falsos. Para las 2:47 p.m., la operación coordinada había concluido. Recuento final en todos los lugares de las redadas. 450 niños recuperados, 87 sospechosos arrestados, 14.6 millones de dólares en efectivo incautados, 340 kg de narcóticos interceptados, 12 embarcaciones y aeronaves privadas confiscadas, y más de 6.000 documentos falsificados incautados. El bajo mundo sufrió más daño en 6 horas que en los últimos 6 años. Pero mientras los investigadores recopilaban las pruebas, una pregunta ardía con más fuerza que cualquier otra. ¿Cómo operó esto durante tanto tiempo sin ser detenido? La respuesta estaba a punto de volverse dolorosamente clara, hondo que cualquier crimen. La red no había sobrevivido escondiéndose en las sombras. Había sobrevivido porque tenía ayuda desde adentro. A lo largo de 3 años, al menos 34 funcionarios de agencias federales, estatales y locales habían sido comprometidos, coaccionados o pagados para facilitar la operación. La lista era asombrosa. 7 oficiales de casos de inmigración, que aceleraron las aprobaciones de colocación de refugiados, sin la debida investigación. 5 inspectores de la autoridad portuaria que omitieron las inspecciones de carga durante las ventanas de salida nocturnas. 9 coordinadores de servicios de protección infantil que falsificaron registros de colocación y cerraron casos prematuramente. 6 agentes de aduanas y fronteras que aprobaron documentos de viaje para niños con tutela legal incompleta. 4 jueces de condado que firmaron transferencias de custodia de emergencia sin revisar las pruebas. 3 legisladores estatales que recibieron donaciones de campaña de grupos de defensa y comités de acción política vinculados a Hope Horizon. A cada uno de ellos se le había pagado, algunos en efectivo, otros con regalos de lujo, otros con favores políticos, pero todos habían hecho el mismo cálculo. Es más fácil mirar hacia otro lado que hacer preguntas. A las 6:21 p.m., dentro de una instalación segura de procesamiento de evidencia del FBI, los analistas forenses comenzaron a revisar los miles de archivos, correos electrónicos y comunicaciones, encriptadas recuperadas durante las redadas. Lo que encontraron fue una traición que calaba más. Los correos electrónicos internos revelaron un patrón inquietante. Cuando los oficiales de menor rango planteaban señales de alerta sobre autorizaciones de viaje, sospechosas o patrones de colocación irregulares, se les decía que priorizaran el flujo humanitario y evitaran retrasos innecesarios en los servicios para niños vulnerables. Un oficial de inmigración que se negó a aprobar un lote de documentos cuestionables fue reasignado en un plazo de 2 semanas. Su reemplazo aprobó los mismos documentos sin rechistar. Un inspector portuario que solicitó una inspección secundaria para un envío de carga sospechoso fue informado de que la solicitud era estadísticamente insignificante y no estaba alineada con las prioridades operativas. El envío fue despachado. Puede